Muchachos, muy buenas noches ya. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a tratar el tema 2 de la unidad 2. Bueno, vamos a empezar el tema 2 de la unidad 2. Importantísimo. También paso por aquí para recordarles que revisen las actividades del aula virtual, contestar las preguntas de infografías y videos interactivos con hacer el curso de Coursera que está en el aula virtual al final de la unidad 2. Eso es supremamente importante. Para Licey y para Karen que están aquí, muy buenas noches. ¿Qué tal su día? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Licey, afortunadamente. Afortunadamente. ¿Usted qué tal? ¿Bien? ¿Su día bien? Me ale- Sí, bien, profe, corriendo para entrar a su clase. Tan bonita, muchas gracias. Karen, ¿qué tal su día? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Voy acá atrás de mí. Su merced, no sé si me escuchan bien. Ahí la escuchamos bien. Tenga cuidado, por favor, con el teléfono ahí tras mi Karen. Pilas, no vaya a dar papaya. Profe, como un aviso, Cuénteme. es que me voy a conectar de dos dispositivos porque uno me está fallando un poquito el audio, entonces para que no se sorprenda. Tranquila, no me sorprendo. Ya con lo que me dijo, ya estamos, mejor dicho, atentos, atentos. Bueno, Tranquila. Listo. Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla y ustedes me dicen si ven el tema. sí, señor. Entonces, miren, este tema es súper interesante, es muy bonito y creo que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones. Es una cosa que se llama cultura maker y el uso de la tecnología para el desarrollo y crecimiento de los negocios o de los emprendimientos. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a hablar de la introducción a la cultura maker y la importancia dentro del emprendimiento o dentro de la ideación de negocios. Vamos a hablar de cuáles son los principios básicos de la cultura maker. Vamos a hablar de técnicas y estrategias para idear, es decir, para buscar soluciones a problemáticas, sobre todo en temas de negocios. Vamos a hablar de lluvia de ideas, en inglés es brainstorming, y cómo eso se aplica dentro de la cultura maker. Vamos a hablar de otra metodología que tal vez es de yo diría que la más usada, se llama design thinking. Es una metodología que se utiliza no solamente en emprendimientos, sino también en proyectos. Y la vamos a ver teniendo en cuenta la cultura maker, que es, o sea, es muy chévere porque va en la línea de lo que pretende la cultura maker. Vamos a hablar también del prototipado rápido, es decir, de materializar esa idea, ya no dejarla acá, sino materializarla. Obviamente, cómo utilizar o utilizar la tecnología para buscar solución a la problemática y aplicarla dentro de eso que se llama cultura maker. Vamos a ver esas estrategias de iteración y de feedback o de retroalimentación, es decir, prueba y error y aprender de los errores. Vamos a hablar de lo importante que es la colaboración. La colaboración es fundamental. Acuérdense que antes se hablaba más de apachurrar al rival, a la competencia. Ahora se habla más de colaboración. Y esa es una forma de romper paradigmas sobre cómo nos enseñaron a nosotros a crear empresas o emprendimientos hace 35 años. Antes era diferente. Ahora, afortunadamente, eso ha venido cambiando y se habla más de colaboración. Creo que es un logro grande de la sociedad. Vamos a hablar de eso que implica tener aquí una idea y materializarla. Ese es un viajado. Vamos a hablar de todo ese proceso porque creo que se los decía en otras clases, muchas buenas ideas se quedan en eso, solo en ideas. Y cuando hay ideas muy buenas o ideas, eso hay que aterrizarlo, hay que materializarlo. Entonces, la cultura maker sí hace mucho énfasis en eso. Se van a dar cuenta ahorita en los principios, es experimente, inténtelo. Se puede equivocar, sí, pero al menos inténtelo a ver qué pasa. Entonces, ese es un cambio de paradigma y una forma diferente de pensar que es muy valiosa.
Vamos a hablar de algunos casos de éxito. Obviamente vamos a tocar el punto de que pues, la cultura maker está ligada al desarrollo tecnológico y a herramientas digitales que ayudan o van en la misma línea de cultura maker. Eso lo vamos a tratar. Ahorita al comienzo les voy a dar un ejemplo y creo que todos hemos hecho eso. Voy a contar un caso personal. Vamos a hablar de sostenibilidad, pero en la cultura maker, jóvenes, a diferencia de lo que hablamos antes, la cultura maker ve la sostenibilidad no solamente en el tema económico, sino que la cultura maker lo ve, oye, si va a ser sostenible y si va a hablar de sostenibilidad, háblelo en todos los niveles, económico, social y ambiental mínimo. Entonces, a ella hay una diferencia. Ya no solamente genera ingresos de forma constante para que sea sostenible económicamente, que está bien, sino que también sea sostenible en la parte social con lo que usted haga y en la parte ambiental con lo que usted haga. Entonces ya es, digamos que es un mayor nivel de exigencia a eso que llaman sostenibilidad. Vamos a hablar, que aquí también es un punto clave, los retos, los desafíos, como los obstáculos a superar por parte de la cultura maker cuando se hace ideación de negocios, es decir, cuando se buscan soluciones a problemáticas, porque hay uno sobre todo que es el más, el que diría yo es el más crítico, pero que tarde o temprano se va a tener que hablar de eso, sí, sí o sí se va a tener que hacer. Y unas conclusiones sobre cómo va a ser el futuro de los negocios y de la ideación teniendo en cuenta la cultura maker. Entonces, la cultura maker, ¿esa vaina qué es? La cultura maker es un movimiento, una filosofía, es una forma de ver la vida que propone varias cosas. Propone crear, experimentar, fabricar soluciones y objetos utilizando herramientas tecnológicas, sobre todo herramientas tecnológicas. Es, ¿tiene un problema? Soluciónelo. Utilice herramientas tecnológicas y soluciónelo. Eso tiene varias implicaciones. La cultura maker tiene una filosofía, digamos que una base, y la base es, eso viene de Estados Unidos, do it yourself, o traducido en español, hágalo usted mismo. Cuando uno lo hace por sí mismo, uno aprende con la práctica y a eso le puede meter innovación y puede generar colaboración. Entonces, cuando uno está con el tema de, oye, yo tengo un problema, pero quiero resolverlo por mí mismo, uno aprende haciéndolo. Y sí, puede equivocarse, obvio, uno puede meter la pata, claro. Aquí el asunto es, se arriesgó a hacerlo, se equivocó, perfecto. Identifique, corrija e inténtelo otra vez. Por eso la cultura maker es mucho más abierto en términos de ver la vida. Y tengan la seguridad de que al menos si uno lo intenta, uno dice, oye, al menos lo intenté, no me salió como que, pero al menos lo intenté. Porque es que hay personas que ni siquiera se atreven a intentarlo y no saben qué hubiera pasado si. La cultura maker dice, no, espere, hágale, inténtelo por usted mismo. Yo les puedo decir, por darles un ejemplo, viajen, que eso se siente tan rico cuando uno está en tal lado, pero si ustedes no lo hacen, pues ustedes no van a saber. O sea, van a saber lo que yo les conté, pero nada como que ustedes lo vivan, lo experimenten. Cultura maker en parte es eso, es experimenten, inténtenlo. Si se equivocan, no importa, corríjanlo, intenten hacerlo otra vez. Y cuando uno está en emprendimiento y en temas de solucionar problemas para idear negocios, pues eso es fundamental. Porque yo les puedo decir una cosa, pero nada como intentarlo, arriesgarse a hacerlo. Y si no les sale, bueno, identifiquen dónde se equivocaron, corrijan y háganlo otra vez. Eso es súper bacano y es una forma diferente de ver y hacer las cosas. Hace 30 años no era así. Hace 30 años era, hay una persona que tiene, mejor yo, la verdad revelada y nadie puede decirle que no. Ahora no. Eso es más chévere. Todos tenemos las mismas posibilidades de expresarnos y demás. Inténtelo, a ver qué pasa. Les voy a dar el ejemplo y ustedes me dicen si sí o si no. Hace unos años, yo no soy de corbatas. Hace un tiempo
Yo nunca, sino desde que me gradué no usaba corbata, ya hace años. Tenía una reunión, tenía un grado y tenía que irme encorbatado. Y pues, la verdad, yo para hacer nudos de corbata, ni idea, pero ni idea. Solución, YouTube, ¿cómo hacer nudos de corbata? Y ahí le di clic y eso me salió el nudo no sé cuál, el nudo no sé cuál. Y yo dije, ah, mire. ¿Y qué hice yo? Ver tutoriales hasta que logré sacar el nudo que yo quería, por la forma que quería, porque no sabía que había varios tipos. Y lo hice. Se aplicó esa tecnología, esa filosofía. Muchos hemos hecho eso y no nos hemos dado cuenta que buscamos con herramientas tecnológicas, no solamente el teléfono, sino las aplicaciones, plataformas y demás, darle solución a una problemática por nosotros mismos. Ahí está metida la cultura maker. Ya no es que a uno le digan todo, no, entonces punto uno, no, resuelva. Entonces, lo que tiene de chévere la cultura maker es inténtelo, hágale. Puede que se equivoque, sí, puede que le vaya bien también. Si no, aprende, porque todo esto es aprendizaje continuo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y suele pasar, jóvenes, que uno aprende más cuando se equivoca o en situaciones más duras, es como cuando uno aprende más. Entonces, es muy chévere eso de hágalo usted mismo. Inténtelo, mire, siga los pasos, haga tal cosa. El tutorial dice que puede ser así, o sea, inténtelo a ver cómo le va. Entonces, esa es una forma diferente de hacer las cosas, es un romper un paradigma frente a cómo se hacía antes. Y ojo, que aquí es apoyados en herramientas tecnológicas. Por ejemplo, una página web llamada YouTube, pero pueden haber mil. El asunto es tener la iniciativa de querer resolverlo. Por eso la filosofía, mírenlo, ahí se los estoy marcando. Hazlo tú mismo. Do it yourself. Hágalo por usted mismo. A ver qué tal. Y si no le sale, inténtelo otra vez, corrija, intente. Aquí yo hago una pregunta, paro antes de seguir. ¿Han intentado, frente a una problemática de cualquier tipo, buscar la solución utilizando una herramienta como YouTube? No, profe, en este momento no. Digamos Ah, que esa se implementaría cuando uno tuviera ya una idea de negocio ya como estable, ya tangible, digo yo, ¿no? En ese punto como para que uno pudiera utilizar esa herramienta. De resto, no. Siento que si de pronto uno no tiene una idea, no hay forma de poder promocionar algo por medio de una página web o que sea visible para el público. Lizeth, muchas gracias por el aporte. Sí, señora, vale, perfectamente claro. Aquí el asunto es lo siguiente. Y creo que es por eso la cultura maker lo ve de esa forma, uno tiene que tener la mente abierta para arriesgarse a hacer cosas. Obviamente midiendo los riesgos, no a la topa tolondra, pero sí sabiendo que cuando uno está con temas de ideación de negocios, hay que intentarlo. Obviamente hay que saber medir, pero hay que intentarlo al menos. Y la clave es tener la disposición para hacerlo, porque antes era mucho más lineal, era más jerárquico, ahora es no, venga, usted puede acceder. Y les doy un ejemplo. Cada vez hay mayor acceso a la información. Antes era más restringido. Ahora hay mucho más acceso. Y al tener acceso a la información, da mejores posibilidades, por ejemplo, de tomar decisiones. Porque cuando uno tiene acceso a más información sobre un tema, uno puede hacerse como un mapa para entender bien el tema. Cuando la información a la que ustedes acceden es muy contadita o muy guardada o casi no hay, pues a uno le toca empezar a indagar cómo puede hacer para entender bien ese fenómeno. Entonces, les adelanto, para Cultura Maker, y ese es uno de los choques grandes, es fundamental el acceso a la información abierto, porque eso genera otro tipo de fenómenos. Pero si algunos tienen acceso a la información y otros no, eso no está balanceado. Entonces, por eso es importante la posibilidad, o mejor,
súper útil poder acceder a información para tomar decisiones y de esa forma arriesgarse a hacer lo que cada uno tenga que hacer dependiendo su idea de negocio. Aquí hay varios puntos que son claves dentro de la cultura maker. Uno, la creatividad se mejora porque cuando uno cree en uno mismo, uno empieza a fomentar nuevas cosas que antes no tenían en la cabeza. Por ejemplo, empiezan a creer en que sí es capaz de resolver X o Y situación. Entonces, es como si la creatividad empezara a despertarse. La creatividad se dispara o se despierta cuando uno empieza a enfrentarse a problemas y se da cuenta uno que sí es capaz de resolverlos. Entonces, la creatividad empieza a crecer. ¡Chac! Ese es un aspecto, un punto clave de la cultura maker, fundamental. Otro, es lo que les decía antes, hay que experimentar. Uno cómo va a saber si funciona o no funciona si no se arriesga a hacerlo. Hay que experimentar. Y eso lo vamos a ver en otras metodologías en la que dicen, tiene que experimentar para ver si le funciona. Les voy a dar un ejemplo de experimentación activa que me pasó con un muchacho que fue muy bacano. Él tenía su negocio, su emprendimiento y le iba bien y todo. Y un día me dijo, profe, es que yo quiero saber, y eso lo andaba rondando además. Estaba bien, estaba teniendo buen volumen de ventas, estaba cumpliendo con los tiempos porque le preocupaba mucho incumplir los pedidos que tenía de empanadas. Tenía dos líneas de empanadas, dos sabores, dos líneas. Y un día, eso lo tenía masticando por varios y varios meses. Me dijo un día, profe, es que yo quiero implementar un nuevo sabor porque es que a mí me gustaría que hubiera y yo no lo encuentro en ningún lado, o muy pocos. Y le echó cabeza hasta que dijo, y empezó a experimentar. Entonces se metió a la cocina, él, imagínense, y empezó a experimentar la prueba del error del sabor, de materializar bien cómo sería esa línea, hasta que la sacó. Y dijo, bueno, profe, ya, con esta nos vamos a ver qué tal, vamos a hacer las pruebas. Entonces fue todo un proceso de experimentación, primero sacar bien la línea en los sabores que quería y luego salir, probar a ver qué tal le iba y resulta que le fue re bien. Él me decía, profe, yo quería experimentar y quería saber cómo era, cómo iba a salir, pero me sorprendió la respuesta. Resulta que muchas personas, bueno, no muchas, una buena cantidad del público que él tenía ya cautivado, también pensaba en ese sabor, pero no le preguntaban si tenía o no tenía, simplemente no, se quedaban con las que él ofrecía. Y resulta que cuando él sale al mercado, imagínense, con esa nueva propuesta, le va re bien. Entonces, por un lado, sale con una nueva propuesta y a la vez diversifica y ya tiene tres líneas. Entonces, acapara otra parte del mercado. Entonces, miren, pero lo hizo porque empezó a experimentar, cha, 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 y finalmente salió con eso. Entonces, un punto importante dentro de la cultura maker surge a partir de dudas o necesidades que uno tiene y poder experimentarlo para ver cómo le da solución. Por eso está conectada con la creatividad, porque al estar conectado con la creatividad, pues uno busca mejores soluciones, más que mejores, busca soluciones que va a tener que confirmar cuando está experimentando, porque ahí sabe qué le sirve y qué no le sirve. En el caso del estudiante, él experimentó, pero puede que le haya ido mal el que su línea de negocio no le hubiera salido bien y que la gente no hubiera preferido esa, ese sabor. Pero él me decía después, profe, yo me siento tranquilo, no solamente porque le fue bien en el negocio y esa línea de negocio de sabor empezó a vender y a vender muy bien, sino porque se quedó tranquilo con el tema de que lo pudo hacer. ¿Sí me entiendes? Es como de, lo hice. Él me decía, profe, yo no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera aguantado las ganas de salir.
vendiendo esa línea de empanada. Entonces, por eso es importante, y mire lo que pasó. Por eso es importante la experimentación dentro de la cultura maker es, oiga, aprenda haciendo. Y si se equivoca, no importa. Identifique y corrija el error e inténtelo nuevamente, pero aprenda haciendo, que es una de las cosas fundamentales que busca esta, esta, esta filosofía. Es muchas veces uno quiere que cambien las cosas, pero que todo siga igual. En el caso de la cultura maker es, venga, hágale. Si no sabe algo, inténtelo, aprenda, hágalo por usted mismo, pero inténtelo. Les voy a poner otro ejemplo acá, es que ya me acordé. Por ejemplo, el tema de aprender nuevos idiomas o algún otro tema. Sí están los cursos y todo eso, pero también si uno quiere, hay gente autodidacta que se mete, por ejemplo, a YouTube y a otras plataformas y empieza a practicar nuevos idiomas con los tutoriales que hay ahí. Entonces, es como también la actitud que uno tenga frente a algo para poder darle solución a eso que uno está masticando o a darle la solución a esa problemática con la que uno quiere resolver para generar su idea de negocio. Porque siempre va a haber problemáticas, jóvenes. El asunto es cómo le damos respuesta a eso, o a esa inquietud, o a esa duda. Les doy el ejemplo del estudiante. Él tenía la duda de otro sabor. Experimentó y dijo, no, yo voy a salir a ver qué pasa. Y salió, y le fue muy bien. Pero antes de salir tuvo que experimentar para mejorar bien el tema, porque no era salir por salir a la topa tolondra, no. Saber salir sobre todo, experimentando. Otro punto importante que está ligadísimo es, ahí faltan palabras, uso, mejor, buen uso de tecnología y herramientas, porque cada uno decide el uso que le da, seguro. Esto, por ejemplo, el teléfono, cada uno decide el uso que le da. Uno decide en qué se gasta el tiempo mirando estas cosas. Entonces, ahí a ese punto, a esta cosa que ustedes están viendo aquí, a este slide, a esta diapositiva, ¿sí? Habría que colocarle buen uso. Sí, está la tecnología, ¿cómo la están usando? Y para el caso de un emprendimiento, ¿cómo la están usando? Les doy otro ejemplo, mira, es que se me vino a la cabeza. El asistente virtual de aprendizaje que está dentro del aula virtual, que me imagino ustedes ya revisaron porque hace parte del segundo entregable. Esa es una herramienta. Si le dan buen uso, ese asistente les orienta un montón para el tema del segundo entregable. No se imaginan. Entonces, es como que el desarrollo de tecnología, hay mucho desarrollo, ha venido cambiando, va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando. El asunto es que nosotros, ¿cómo le damos buen uso a eso? Y si estamos hablando de emprendimientos, ¿cómo lo enfocamos ese uso de tecnologías a nuestra idea de negocio, cualquiera que sea? Cuarto punto, y aquí también hay una diferencia grande. Un punto clave de la cultura maker es la comunidad y la colaboración. Ahora, y digo ahora porque antes no se veía tanto. Antes se veía individualismo y competencia salvaje y feroz. Ahora dentro de la comunidad maker, dentro de la cultura maker, perdón, se habla de colaborar y generar comunidad colaborando. Eso se ve sobre todo con las nuevas generaciones. Yo he ido a ferias de emprendimiento, sobre todo con jovencitos, y lo que ellos terminan haciendo es generando vínculos y colaborándose. Pero eso es de las nuevas generaciones. Las antiguas generaciones eran de competencia feroz y acabar a la competencia. Eso ha venido cambiando. Si se dan cuenta que está eso va cambiando. Antes era acabe la competencia y sea individualista. Solamente piensen en usted. Ahora creo que eso ha venido cambiando. Colabórense, generen comunidad, busquen apoyarse. Oye, a lo que usted le sirve, usted me sirve algo que yo necesito, lo que yo tengo, le puede servir a ese de allá. Listo, colaborémonos. Ese también es un cambio de paradigma de lo que la cultura maker ha venido desarrollando.
Y es también romper un poco ese esquema de que del individualismo, uno, y de que, y eso se hablaba mucho, yo me acuerdo que a mí me lo dijeron mucho tiempo, no, es que hay que lograr, mejor dicho, apachurrar la competencia y usted abarca todo el mercado. Hasta eso ha cambiado, imagínense. Todo eso demuestra que nada está quieto, todo se está moviendo, inclusive todos estos temas. Entonces, por eso es importante y es algo que la cultura médica recalca. Oiga, es preferible colaborarse, trae muchos más beneficios. Y el quinto punto que está atravesando la cultura maker, como la vida misma, es el aprendizaje continuo. Con todo lo que nos pasa, hay aprendizajes, con todo. Con todo lo bueno, con todo lo no tan bueno, hay aprendizajes. El asunto es uno cómo asume esos aprendizajes. Hay gente que comete el error, no aprende y lo vuelve a cometer una, dos, tres veces. Aquel asunto es, sí, se cometen errores, pero corrija, aprenda y no lo cometa, porque ya está aprendiendo, y por eso aprendizaje continuo. Aprenda el error y aplique lo corregido y siga. Es como en la vida. Uno comete errores en la vida, sí. Uno tiene que asumir, oye, ¿qué era lo que yo tenía que aprender? Cuando uno comete errores en la vida, oye, ¿cuál es el aprendizaje que yo tengo que tomar? ¿Qué era lo que tenía que aprender? Ah, era esto, listo. Para más adelante, pues ya sé que no tengo que hacer eso. Tengo que hacerlo de tal forma. Cultura Maker es igualitico. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y en emprendimiento, mucho más. Si hay un lugar o una más que ciencia, una forma de hacer las cosas, por ejemplo, en emprendimiento, es que como no tenemos la verdad revelada y no nos la sabemos todas, afortunadamente, pues tenemos que estar aprendiendo de todo. Creo que hace dos clases yo les decía, o una, ya ni me acuerdo. Hace dos clases. Ah, no, una clase. Cuando les expliqué el modelo Canvas, que es la actividad entregable 2, uno tiene que aprender de todo. Cuando uno está en emprendimiento, uno al comienzo cree que solamente tiene que conocer de su negocio y resulta que tiene que aprender de temas legales, de temas tributarios, de logística, de distribución de un montón de cosas. Entonces, todo el tiempo hay un aprendizaje. El asunto es tener la actitud de querer asumir ese aprendizaje, porque también pasa a jóvenes que hay gente que no quiere asumir ese aprendizaje y termina cometiendo unos mega errores. Por eso les decía que uno tiene que tener aquí la mente abierta y asumir que la vida es mucho más de lo que nos dijeron y saber que el aprendizaje es todos los días y todo el tiempo. Y es como, oye, no sé si les pasa, pero es como si la vida uno lo probara cada rato a ver si uno aprendió. Y si uno no aprende, repite hasta que aprenda. Es bien particular, pero son tipsitos de la cultura maker. Ahora vámonos con los principios básicos. Como les decía, la cultura maker tiene, digamos que principios que son los pilares de la cultura maker. El primero, la colaboración. Hay colaboración, no hay competencia, se colaboran unos con otros. Otro punto que es importantísimo, que se los dije ahorita, es experimentación, aprender practicando, hacer, practicarlo, porque no se lo pueden decir, pero si uno no lo hace. Les doy el ejemplo con el mío del nodo de corbata. Hasta que yo no lo hice, y dije, oiga, sí, efectivamente, finalmente sí, pero si a mí me lo cuentan, es que tiene que hacerlo así, así, yo, bueno, pero hasta que yo lo practico, digo, es que hay que cogerlo así, girarlo así, luego pasarla por acá, luego jalar. Aprendí practicando. Eso es súper importante. Ya no es solamente teoría. Hace años eso era pura teoría. Ahora ya no. Ahora sí, la teoría se tiene en cuenta, pero también es importante la práctica. La práctica no se puede dejar de lado. Por eso, las carreras ahora, dentro del pensum, aparece la práctica profesional, porque los estudiantes salían,
pero salían con toda la teoría muy lindos, muy chévere, pero ¿y en la práctica qué? Y todos los que estamos acá sabemos que cuando uno sale a trabajar, uno en la práctica, haciendo lo que tiene que hacer, aprende cosas que seguramente no lo dijeron en el trabajo, o sea, en la universidad, en la parte teórica, pero es en la práctica donde uno se da cuenta, oiga, espere que hay que hacer esto así, así, es que es así, ta, 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 ta. Entonces, por eso la cultura maker lo que dice es, venga, aprenda, experimente, colabore, ojo con la actitud que tiene, asuma que no se las sabe todas, no pretenda sabérselas todas. Mm, Crea en usted, crea en sus capacidades. Por eso esa cultura maker rompe esquemas. Otra cosa importante y es que la cultura maker propende por acceso abierto a la información y por transparencia. Pero jóvenes, ahí hay un tema grande. Eso debo decírselos así abiertamente. Ahí está en la teoría linda, el acceso abierto a la información. Pero el reto grande de la cultura maker que se va a tener que hablar en unos años es precisamente eso. Hoy en día hay acceso a, o sea, no hay acceso abierto a toda la información. Hay información que es confidencial, que está guardada, que está cerrada, pero la cultura maker dice, no, venga, si queremos desarrollar nuevas cosas tenemos que tener acceso a todo. En la práctica eso no pasa. Nosotros no tenemos acceso a toda la información. No, eso no está. Por eso les decía que ese va a ser un reto, un obstáculo, un desafío que tarde o temprano la cultura maker va a tener que enfrentar y es, usted propone porque todos tengamos acceso abierto a la información, pero hay no solamente empresas, sino organizaciones que no lo hacen. ¿Cómo hacemos para sopesar? ¿O cómo hacemos para mediar? ¿O cómo hacemos para solucionar eso? Porque en la práctica es mucho mejor cuando uno tiene acceso a toda la información sobre un tema, por ejemplo, así uno se puede dar una idea bien de todo el contexto y con base en eso puede tomar una decisión. Pero cuando uno no sabe todo, imagínense lo difícil que es tomar una decisión frente a algo que no se conoce realmente bien. Entonces, por eso, los estudiosos de este tema plantean que eso del acceso abierto a la información es, como lo digo yo, es como la piedra en el zapato de esta filosofía. Es, bueno, si lo propenden y lo publicitan, pero en la práctica si se va a llegar a dar, ¿cómo se haría? ¿Cómo se implementaría? ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan difícil puede llegar a ser que eso ocurra? Entonces, esa es una charla y una discusión grande que se va a desarrollar en algún momento, pues porque todo, como yo les dije, todo va avanzando. Inclusive la forma de ver la información también tendrá que ir moviéndose. Entonces, ese es un tema interesantísimo. No sé la verdad cómo se termine resolviendo el tema, pero se los dejo ahí en el tintero porque en algún momento va a haber desarrollos de esta temática, en algún momento. Técnicas de ideación. Entonces, miren, hay muchas técnicas, muchas metodologías para favorecer la ideación o la búsqueda de ideas para resolver problemáticas que generen emprendimientos o ideas de negocio. Hay muchas. Ahí les planteo cuatro. Algunas de ellas las he trabajado, unas más que otras. De unas puedo dar más fe que otras. Mm, pero todas son interesantes dependiendo cómo uno las use o cómo uno las ponga en práctica. Porque yo les decía que hay muchas no, hay muy buenas ideas que se quedan en eso, en ideas, y nunca terminan materializándose. Profe, Sí, señora. profe, ahí no faltaría una que se llama como shareholders, shareholders, Sí, es señora. que no me pronuncia, pero sí hace parte de las técnicas de ideas de desarrollo de negocio. Sí, señora. Sí, no Yo es, les, sí, Lisset, estamos de acuerdo. Simplemente que aquí le listamos unas, pero es que hay muchas más. O sea, hay muchas más. Lisset tiene toda la razón. Hay muchas más técnicas y metodologías para
generar o trabajar el tema de la ideación. Hay un montón. Aquí les pusimos unas y vamos a profundizar en algunas sin desconocer que hay otras como la que nombró Lisette. Claro, Lisette, obviamente, sí señora, tiene toda la razón. Entonces, miren, hay una en inglés, se llama brainstorming, en español se llama lluvia de ideas. Bien manejada, esa vaina empodera a una sociedad, a una sociedad, no, a un grupo, a un equipo. Ahorita se las voy a explicar un poco cómo es brainstorming. En la práctica es una maravilla porque ayuda a mejorar la salud inclusive mental del equipo de trabajo. Es muy chévere. La lluvia de ideas, bien manejada, hace maravillas. Hace maravillas, pero hay que saber hacerla. Esa es una metodología. Otra, mind mapping, que permite, esa inclusive está en algunas plataformas de inteligencia artificial regenerativa. Permite hacer conexiones entre diferentes asociaciones, personas, autores, problemáticas. Sirve mucho cuando uno está haciendo procesos de ideación para ayudarle a conectar, oye, esa idea sí tiene conexión con esta. Entonces sirve sobre todo para eso. Entonces, ayuda básicamente a pulir una idea. Otra de las más conocidas es Scamper. Scamper tiene una cosa bacanísima. Cada letra tiene un significado. Lo que hace Scamper es que a una idea que ya tiene como más cuerpo, uno le aplica el Scamper, es decir, cada una de las palabras, y lo que hace es pulirla, mejorarla, refinarla, si quieren llamarlo. La hemos utilizado, sí. Los resultados han sido muy chéveres. Me acuerdo, hace 2 semestres, la utilizamos con una estudiante que estaba escéptica, yo me acuerdo, con la metodología Scamper. Le dijimos, utilicémosla. Ya, mejor listo, profe, hagámosle. La explicábamos y todo, y la aplicó a su idea que ya estaba empezando a funcionar, estaba la idea de ella. Y me dijo, uy, profe, aplicar Scamper me sirvió para darme cuenta que yo podía mejorar ciertas cosas de mi idea. Ella estaba a punto de salir y ya estaba saliendo, perdón, pero que al aplicarlo podía mejorarla y ella utilizó una palabra muy chévere, pude optimizar ciertos procesos. Y yo decía, wow. Entonces, esta metodología Scamper ayuda muchísimo, es tal vez de las que yo más recomiendo porque orienta muchísimo esa idea para que la materialización sea mucho más efectiva. Entonces, es muy, muy chévere. Y la última de estas que les presento acá es tal vez la más conocida de todas, se llama Design Thinking. Se utiliza en emprendimiento, en proyectos, en un montón de cosas. Y tiene una particularidad, también la he probado, se la recomiendo. Es una cosa muy chévere. Cuando uno utiliza Design Thinking en emprendimiento, el Design Thinking le permite a usted ir avanzando pasito a pasito hasta materializar la idea. Pero Design Thinking tiene una ventajota con relación a otras metodologías. Yo veo que Design Thinking va más al punto sin tanta vaina y sin tanta laraca. Identifica el problema, búsquele solución. ¿Ya tiene cuál? Perfecto, ahora materialice. Una de las fases de Design Thinking es, estuvo muy bien que usted pensara y que echara cabeza y rulo y todo lo que usted quiera frente a la idea. Ahora hágala. Esa es una diferencia grandísima con otras metodologías. En Design Thinking le dicen, creo que es la cuarta fase, si mal no estoy, le dicen, materialícelo a través de un prototipo. Prototipo, es decir, materialice esa idea ya, créala, téngala ahí lista, desarróllela. Entonces, ese paso a paso es bacano, porque usted va desde la identificación del problema, chan, pasito a paso hasta que llega a prototipado, que es materializarlo, y luego, listo, ya lo tiene materializado, salga a ver al mercado a ver cómo le va. Pruebe a ver qué tal le va. Entonces, Design Thinking, por eso, es una de las metodologías más utilizadas a nivel mundial para hacer emprendimiento o para trabajar el tema de emprendimientos, porque orienta, porque ayuda. eh, es que, y también yo creo que Design Thinking uno lo aterriza harto, porque le dice, cuando está prototipando, uno saca el producto y en la primera no le va a salir, seguro.
y uno tiene que corregir, mejorar, y luego de que corrige, elige un grupo para probarlo. Y después de que elige ese grupo, recibe retroalimentación y vuelve a hacer mejoras. Y ahí sí sale el mercado. Pero es un paso a paso, práctico, bacano, concretico. Es muy chévere, vale el gusto hacérsela. Cuando uno está en proceso de emprendimiento, recomendadísima, no se imaginan, súper ultra mega recomendada. No en vano, el Design Thinking terminó manejándose en proyectos. Entonces ahora ustedes, por ejemplo, miran proyectos, grandes proyectos aquí en Colombia y le dicen, maneja la tecnología de Design Thinking, hágale, porque hay que aplicarla. Entonces, hasta para eso sirve. Es tal vez de las metodologías, por eso es tan conocida, pero es que no es solo lo conocido, sino lo práctico que hace ver el tema del desarrollo de un emprendimiento. Porque literalmente uno lo aterriza y le dice, listo, muy chévere y todo, pero materialice. No se quede ahí patinando la idea, tiene que hacerla. A ver cómo le va. Entonces, por eso es que es una de las técnicas, digamos que más conocidas y recomendadas en emprendimiento. Y aquí vamos a profundizar en brainstorming, o sea, lluvia de ideas. En lluvia de ideas, fundamental, jóvenes, quien organice la lluvia de ideas. Esa vaina es fundamental. Cuando uno está organizando la lluvia de ideas dentro de un equipo, uno se da cuenta que hay gente que habla y gente que no habla. Uno tiene que tener la capacidad de leer esa situación y darse cuenta de que debe darle voz a todos los que están participando. Ninguno se debe sentir, y eso es parte del que está coordinando, ninguno debe sentirse apabullado porque le vayan a dar críticas. Uno empodera a los del equipo a, oiga, hablen, lancen su idea y nadie puede criticar al otro. Por eso el manejo que se hace de lluvia de ideas es fabuloso si se hace bien, porque al final lo que genera es salud mental para el equipo y todo el equipo empoderado aplicando la solución que salió o las soluciones que salieron de esa lluvia de ideas. Es clave que todos tengan la confianza suficiente para hablar sin sentirse burlados o ninguneados, porque a veces alguien puede ningunear a otro con, no, pero es que ese tipo no sabe, sepa qué hablar, porque uno va prevenido muchas veces a las lluvias de ideas. Uno tiene que ir abierto sabiendo que tal vez una idea que al comienzo no le parece loca, tal vez no es tan loca. Y uno tiene que tener la capacidad de decir, oye, esa idea puede ser buena, yo no la había pensado por ahí, y sí. Entonces, en el caso de esto, de la lluvia de ideas, el papel del rol, el del moderador, el que está haciéndolo, es fundamental para que eso salga bien. Y como les dije, eso se ve reflejado en el desarrollo o en la mejor búsqueda de soluciones a la problemática que están enfrentando. Por eso es que es tan valiosa. ¿Preguntas hasta acá? Voy a dejar de compartir. Lisette, Karen Juliana, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, por el momento no, simplemente absorber toda esa información para desarrollarla. Me alegra mucho, Lisette. Me alegra mucho. Aquí paro porque, Karen, cuéntame. No, no, que tampoco tengo dudas, profe. Perfecto. Aquí paro para decirles que aquí terminamos esta parte del tema y para recordarles que el domingo que viene, es decir, 19 de octubre, a las 11:59, vence el plazo para entregar la actividad entregable número 2. ¿Que en qué consiste? Como les dije en la clase pasada, en el modelo Canvas. El modelo Canvas es la plantilla, el documento que está dentro del documento Word que ustedes bajaron para el primer entregable. El documento Canvas tiene 9 puntos que se contestan. Nosotros les pusimos unas preguntas orientadoras que les pueden aplicar a unos, no a todos, pero son orientadoras. Cada uno va contestando dependiendo si le aplica o no le aplica y van llenando cada una de las 9 de los 9 puntos: asociaciones clave, relación con el cliente, canales, estructura de costos, estructura de ingresos. Y además
dentro de la actividad entregable 2, es indispensable que ustedes interactúen con el asistente virtual de aprendizaje que está en el aula virtual. Recuerden, a mano derecha despliegan el menú de herramientas y el primer ítem, la primera palabrita, ahí dice asistente virtual de aprendizaje, entran ahí e interactúan con ese asistente. Le toman 2 pantallazos y lo suman al documento, al modelo Canvas. Esa es la actividad entregable que vence su entrega el próximo domingo. Por eso es importante, ojalá que lo vayan entregando. Yo ya he estado revisando algunos, estoy juicioso, pues porque no me pase lo del primer entregable que me demoré 2 semanas calificando. Se me hizo súper largo. Ahorita estoy más juicioso calificando todo lo que ha llegado. La idea es que ustedes puedan entregarlo y no se dejen colgar con el tema de la entrega, perdón, con los tiempos de entrega, es diferente, con los tiempos de entrega. Lisette, Karen Juliana, ¿alguna pregunta de lo visto el día de hoy? No, profe. ¿Todo clarito? Sí, profe, pero digamos ejemplo de la plantilla que nos mostraste el día de hoy, esa se encuentra también en, ¿cómo se dirá? En las unidades que nosotros vamos desarrollando, ¿cierto? Como para uno poder también visualizarlas nuevamente. Tranquila, Lisette, buena pregunta. Sí, señora, en el documento que ustedes descargaron para el primer entregable que tenía todos esos puntos, impacto potencial, objetivos, debajo, impacto potencial en la siguiente hoja, está el modelito, está el cuadrito. Y lo bueno es que el cuadrito tiene las preguntas. Ustedes lo que tienen que hacer es responder las preguntas que les aplique. Habrá preguntas que no les aplique, las responden y ahí llenan el modelo Canvas. Ah, ok, listo. O sea, el archivo como tal no toca modificarlo, sino rellenarlo con la Exacto, respuesta de nosotros. exacto, tal cual, Lisette. Rellenar el cuadrito que está ahí y listo. Por favor, apóyense con el asistente virtual de aprendizaje y le toman los pantallazos y lo suman, lo adjuntan mejor a ese documento porque es un Word, pues pegan las 2 imágenes después del modelo Canvas y listo. ¿Más preguntas, dudas, inquietudes? Vale, entonces Gracias. Todo muy claro, muy, muy, muy claro. me alegra, Lisette, me alegra mucho. Entonces, para Lisette y para Karen, muy buena noche, descansen. No se les olvide a los que están viendo esto en diferido enviar su actividad entregable antes del domingo, o bueno, hasta el domingo 19 de octubre a las 11:59 de la noche, ¿vale? Les agradezco muchísimo, que tengan una muy bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Vale, profe, hasta luego. Gracias. Chao, Karen. Gracias. Chao, Lisette. Bonita noche.